Y hoy vamos a hablar de la famosa tentación. La tentación. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Bendito Padre Celestial, te pido, Señor, te suplico que tu palabra venga para fortalecer nuestra fe, para alentarnos, para guiarnos y conducirnos por la senda de la verdad y de la justicia. Una vez más, Señor, toda maquinación del enemigo sea destruida. Todo aquello que el diablo esté planificando, destrúyelo, Señor. Y que el nombre de Cristo sea levantado, glorificado y puesto en alto. Amén, amén y amén. Les prometo este estudio corto. La palabra tentar. La palabra tentar tiene dos diferentes significados. Por supuesto que vienen de dos diferentes fuentes. Dos diferentes significados porque vienen de dos diferentes fuentes. La primera es probar. Probar. La primera palabra, el primer significado es probar. Como cuando Dios tentó a Abraham, nuestro padre. Ahí lo estaba probando. La segunda es seducir, seducir, como cuando Satanás está tentando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las pruebas de Dios son todas para bien. Ninguna prueba que Dios envía a nuestra vida o que Dios permite que llegue a nuestra vida es para mal. Toda prueba que llega es para nuestro bien. En cambio, las de Satanás siempre son para mal. Satanás trata de destruirnos. Así que todo lo que él hace llegar a nuestras vidas es para destruirnos. Y por eso es bien importante que hoy estudiemos este tema concerniente a esto de la tentación. Obsérvese, número uno, ¿cuándo fue que se dio la tentación? La oportunidad de la tentación. La oportunidad. Dice la palabra del Señor que la tentación se dio, fue después de haberse abierto los cielos. Después de que se abrieron los cielos, cuando el Señor estaba en el bautismo allí, en el río Jordán, en el lugar de Betábara, y que los cielos se abrieron.
y que se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se abren los cielos y que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces quiero que le ponga atención a esto, porque fue después de haberse abierto los cielos y de haber venido el Espíritu Santo sobre Cristo Jesús, que llegó la tentación, de acuerdo a Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Leamos lo que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dos cosas importantes, porque más adelante nos vamos a dar cuenta después que fue después que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Porque dice Pablo que él fue arrebatado, conocía a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas grandiosas. Pero que fue inmediatamente después de eso que el mensajero de Satanás fue mandado para abofetearlo y probarlo. Quiero que veamos y notemos el orden. En el caso del Señor, primeramente reconocido por el Padre. ¿Qué dijo el Padre acerca de Cristo? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Él declara que es su Hijo amado. Lo reconoce como el Hijo amado. Y agrega que en él tiene complacencia. Segundo, fue ungido por el Espíritu. Fue ungido por el Espíritu. Reconocido por el Padre, ungido por el Espíritu. Y número 3, tentado por el diablo. Tentado por el diablo. Ese es el orden. Reconocido, ungido, tentado. Reconocido, ungido, tentado. Reconocido, ungido, tentado. Pastor, ¿qué es lo que está queriendo decir? Muy pocos saben de la tentación. Algunos saben de la tentación muy poco, porque saben muy poco de ser reconocidos por Dios y de ser ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, el orden primeramente es que Dios nos reconoce como hijos. Si Dios no te reconoce como hijo, puedes estar tranquilo. Nunca vas a ser tentado. El enemigo no va a llegar a alguien que el padre no reconoce como hijo. Pero el enemigo va a llegar a tentar a aquel que el padre lo reconoce como hijo. Alaben a Dios, que el padre lo reconoce como hijo. Aleluya. Pero no solamente que el Padre lo reconoce como hijo, sino que sobre él descansa la unción del Santo. Es decir, que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces, la tentación no es mala desde ese punto de vista, porque es la evidenciación de que usted ha sido reconocido por el Padre y que usted ha sido ungido por el Espíritu. Y por eso el enemigo se encarga de que esa semejanza que usted tiene a Cristo Jesús desaparezca de usted. Ese es el orden: reconocimiento, ungimiento, tentación. Y repito lo último que dije: algunos saben poco de la tentación, porque yo he conocido hermanos y hermanas que dicen: mire, y yo que nunca soy tentado, usted, porque no sirves para nada. Así de sencillo. No eres verdaderamente cristiano, no le haces ni cosquilla al diablo, así que el diablo no se va a meter contigo porque tú no sirves para nada. Pero si tú estás librando batalla, si tú estás ganando almas para el Señor, si tú estás haciendo la obra del Dios, tenlo por seguro que el enemigo llegará a tentarte. Dios le va a permitir al diablo que te tiente. Segundo, les dije que esto va a ser corto: el lugar. Primero dijimos la oportunidad. ¿Y cuándo fue que llegó el tentador? Después de que el Padre lo había reconocido. Después de que el Padre lo había reconocido y después de que había sido ungido. Yo puedo afirmarles que después de toda experiencia espiritual que de alguna manera nos eleva o que nos hace crecer en el Señor,
el enemigo llegará a tentarnos. Por ejemplo, usted ha estado en estado de fornicación, no se ha casado con su mujer, y luego usted arregla su vida. Hoy mismo platicaba con un sobrino mío y esa parte se me olvidó aconsejársela al final, decirle: prepárate, porque te van a venir tentaciones, te van a venir momentos difíciles, porque estás dando un paso hacia adelante en arreglar tu vida. Después de que nos bautizamos o después de cualquier paso que damos de crecimiento espiritual, el enemigo llegará a tentar. Llegará a tentar. Eso, es decir, cada vez que tenemos una experiencia, alguno puede pensar que después de 3 días de ayuno, el ayuno de Pablo de 3 días, uno puede pensar que todo estaba. No, el enemigo va a venir a tentarte después de los 3 días de ayuno. Te vienes a ayunar a la iglesia, te vienes a orar y llegas a tu trabajo y te está esperando allá el enemigo con las garras abiertas. Estoy diciendo una vez más: el que no se mete con el diablo no se mete con él. Pero cuando tú te metes con el diablo te va a atacar, te va a querer destruir, pero tienes que entender que el que está a tu lado es mayor, es poderoso y no te puede hacer absolutamente nada. El lugar, el desierto. El desierto. Adán fue tentado en el huerto. El primer Adán fue tentado en el huerto. ¿Y qué había en el huerto? Bueno, estaba rodeado de toda la comodidad externa. Ahí tenía todo. Adán fue tentado en un huerto maravilloso. En cambio, nuestro Señor en el desierto. Cristo en el desierto, solitario entre las fieras. Solitario entre las fieras. Y observen ustedes que todas las batallas de Cristo tuvieron que ser peleadas estando solo. Todas las batallas de Cristo las tuvo que enfrentar solo, estando solo. Por ejemplo, aquí en el desierto, ¿con quién se está enfrentando? Con el diablo. ¿Hay alguien a la par de él? Nadie, absolutamente nadie. Él está solo. Allá en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, cuando tiene la copa de la muerte, que hasta él mismo está orando y dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cómo está el Señor ahí? Solo, porque inclusive se llevó a Pedro, a Juan, que fueran con él, a Jacobo, pero estos estaban durmiéndose y el Señor estaba solo. Y cuando estaba allá en la cruz, ¿cómo estaba el Señor? Solo, al punto que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando vienen esos momentos, lo primero que uno se siente es que uno está solo librando esa batalla y que no hay nadie a la par de uno, y que inclusive algunas veces uno viene y conversa con alguien lo que está sucediendo, pero uno como que se da cuenta que aquella persona no lo entiende. Al contrario, voy a poner un caso sencillo. Claudia se casó, pero cuando Claudia se iba a casar, vino el pastor Pineda y le dijo: no te cases con ese muchacho, te va a ir mal, te van a venir situaciones difíciles. Y entonces viene Claudia, exactamente, las cosas no le salieron bien en su matrimonio, y después viene conmigo: pastor, mire, fíjese que, ay, pastor. Y yo lo primero que le digo: yo te lo dije que te iba a salir mal. Va con su mamá, Lupita, y Lupita le dice: yo te lo dije, y va con él. Es decir, ella está pasando por una situación y lo menos que quiere escuchar es: yo te lo dije. Ella necesita apoyo, necesita consuelo, necesita fortaleza. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos en esa situación, como que Dios permite que esas batallas las libremos solos para que la victoria sea grande en el Señor. Luisito, si podés ponerme el propio mío, hay algo, error en mi serie de voz, pero bueno, estoy diciendo que esas batallas son solemnes, y porque son solemnes deben librarse solas, sin nadie a la par de uno, sin nadie.
Y eso sí, yo te lo puedo asegurar. Tú te sientes solo, pero no estás solo. Cuando más solo te sientes es cuando mejor acompañado estás, porque el Señor nunca te deja, el Señor nunca te abandona. He aquí, yo no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. Gloria a Dios. Entre más difícil es la prueba, entre más dificultoso el problema, ahí está el Señor a nuestro lado. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que ahí está el Señor tentado. Y les pregunto a ustedes, ¿quién es el que está siendo tentado? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Entonces el punto es, si Jesús fue tentado, ¿cómo no nos va a venir a tentar a nosotros? Si tentó al árbol verde, ¿cómo no va a tentar a la leñita caída? Como dicen allá por El Salvador, los chiribiscos, las ramitas chiquitas con las que se prende el fuego. Nos va a tentar. Pero este tema es interesante, porque al ser tentado el Señor, esto demuestra cuán verdaderamente humano era Jesús. ¿Sabe por qué? Usted tiene que conocer un poquito de Biblia. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Así que Satanás jamás tentó la parte divina de Jesús. Recordemos que en Jesús hay dos naturalezas hipostáticamente unidas, la divina y la humana. Así que Satanás no pudo tentar la divina porque Dios no puede ser tentado. Lo que él está tentando es la naturaleza humana, porque tal como lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando tú eres tentado, cuando yo soy tentado, Él se compadece. ¿Por qué se puede compadecer? Porque Él ya pasó por eso. Si Él no hubiera pasado por eso, no nos comprendiera. Pero Él por eso fue tentado en todo. Pero dice, según nuestra semejanza, tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, en su humanidad. En su humanidad. Ahora, observen, hace poco yo estaba con un maestro de música allá en mi pueblo, Berlín. Y estamos hablando de cierta persona que canta. Le dije, mira, parece ser que los años y esta persona todavía se desentona bien feo. Le dije, tú lo has notado, amigo. Ya ven que le dije a los otros músicos que sí se desentona la persona. Le dice. Entonces, claro, dice, el que no sabe de música no puede darse cuenta. Pero con solo que alguien sabe un poquito de música, estaba diciendo este maestro de música, se puede dar cuenta que va por otro lado. Aleluya. Entonces, es decir, para el que tiene oído musical, inmediatamente se da cuenta cuando la persona pone los dedos por otro lado o la voz la dispara por otro lado, y entonces uno se da cuenta inmediatamente que va fuera de tono o va fuera de medida o va fuera de ritmo. Inmediatamente, el que tiene oído musical. ¿Por qué estoy poniendo esta ilustración? Porque para el Señor el hombre va a ser el ser más puro que ha habido, sin contaminación. Él debe haber sentido la fuerza de la tentación más. ¿Por qué razón? Porque él era puro y sin contaminación. Entonces lo que estoy diciendo es, cuanto más intensa es nuestra entrega y nuestra devoción a Dios, tanto más intensamente nos daremos cuenta del pecado. Vaya, aquel que su devoción es pequeña, su entrega a Dios es pequeña, ni cuenta se dio que pecó. Es decir, no, es algo normal, porque es decir, no hay entrega ni devoción. Y no siente aquel efecto. Por eso las personas más consagradas
se sienten más pecadoras. Las personas más consagradas se sienten más pecadoras. Y los menos consagrados son los que se consideran más santos. Por ejemplo, en el tiempo del puritanismo, Inglaterra, yo he leído mucho de la historia de la iglesia. Había un predicador que ese hombre era tan usado poderosamente por el Señor, que cuando llegaba a una ciudad, apenas él iba entrando a la ciudad, la gente salía a las calles y se tiraba de rodillas aceptando a Cristo sin todavía él predicar. Sin todavía predicar. ¿Qué es lo que hacía este predicador? Dice que enviaba unos folletos y que los iban a tirar debajo de las puertas de las casas y que decía con letra roja: reconciliaos con Dios, os digo, reconciliaos. Y una noche antes de que comenzara la actividad, el equipo que él había preparado iba y dejaba estos folletos debajo de las puertas de las casas de los pueblos donde él iba a hacer la campaña. Y cuando la gente venía, amanecía, abría las puertas y veía el tratado, algo se apoderaba de ellos, que necesitaban arrepentirse, que cuando de repente oían que venía el tropel de los hermanos, que venía el predicador, la gente salía a las calles, se tiraba de rodillas y aceptaba a Cristo. Ese hombre dicen que vivía de rodillas. Pero cuando sus amigos escriben la historia de él, dicen que todas las noches él agonizaba delante de la presencia del Señor, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mí, que soy un gran pecador. Y esa era toda la oración que decía toda la noche: Señor, sé propicio a mí, que soy un gran pecador. Y ellos no podían entender que un hombre santo se sintiera tan pecador. Es que entre más consagrado estás a Dios, más pecador te vas a sentir. Pero entre menos consagrado estés, más santo, más santote te vas a sentir. Ojalá me haya entendido. Es decir, si usted se siente muy elevadito, es que usted no es nada. Usted no es nada. Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y decía Pablo: de los cuales yo soy el primero. Yo quisiera preguntarle a ustedes: ¿cuántos de ustedes se sienten el primero de los pecadores aquí en la iglesia? ¿Ah? Ahora, ¿cuántos de ustedes se sienten el más santo aquí en la iglesia? Para ponerme un anillo de esos de graduación y reventárselo en la cabeza, para que aprenda a no hablar disparates. ¿Entendió? Aleluya. Caminemos con temor y temblor, sabiendo que el único santo, puro y perfecto está sentado a la diestra del Padre allá en los cielos. Bueno, sigamos, por favor. ¿Cómo fue la naturaleza de la tentación? Bueno, la tentación tenía que venir nada más de afuera. ¿Por qué? Porque Satanás no pudo encontrar absolutamente nada en el interior del Señor. Así que él no lo podía tentar de por dentro. El caso nuestro es totalmente diferente, porque nosotros, dice Santiago, habla de concupiscencia, es decir, nosotros estamos podridos por dentro. Así que el enemigo lo que ocupa es lo que encuentra adentro de nosotros, aquello que nosotros creemos que algunas veces inclusive creemos que está sepultado, que ya está muerto, y como que esa concupiscencia vuelve otra vez a revivir, vuelve a tomar vida, vuelve a tomar fuerza, y usted pensaba, yo pensé que ya tenía controlado mi carácter, yo pensé que ya había controlado eso de ser coqueto, de ser coqueta, yo pensé que ya había controlado eso de ser chismoso, de ser chismosa, yo pensé que ya había controlado eso de odiar, de tener rencor. Usted cree, pero de luego el enemigo se da cuenta que ahí está eso, y con solo echarle un poquito de no sé qué ingrediente, vuelve a brotar el asunto. Pero en Jesús, el enemigo buscó por todo lo de adentro del Señor, y lo único que encontró fue pureza, limpieza, santidad. Así que por eso él lo ataca de afuera. ¿Qué es lo que hace? Fue una tentación triple.
Primero, a la propia satisfacción. Y observe, en ese momento, después de 40 días de ayuno y 40 noches, me estoy riendo porque hace poco escuché a alguien que estaba dando un anuncio que dice: hermano, estamos invitándolos a un ayuno que va a comenzar a las 6 de la tarde y va a terminar a las 5 de la mañana, dijo. Y yo le agregué: y a una vigilia que va a comenzar a las 6 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde. Entonces, es decir, el hermanito estaba hablando un poquito al revés en el programa que tenía. Pero el Señor, dice la Biblia, que había ayunado 40 días y 40 noches. Y que al cabo de ese tiempo, ¿qué fue lo que vino al Señor? ¿Tenía qué? Tenía hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo no te va a tentar con comida si andas bien comido. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que yo estoy diciendo. El diablo no te va a tentar con comida si andas bien comido. Y por eso la esposa debe darle buena comida al esposo, para que ande bien comido, para que el enemigo no llegue a ofrecerle pupusas y a ofrecerle tacos y a ofrecerle hamburguesas afuera. Aleluya. ¿Saben que allá en mi país es bien común que hay unas cosas que llaman desvíos, que son las callecitas que entran a los pueblos? Desde que uno sale de la capital de San Salvador, uno sabe que está el primer desvío, que se llama San Martín, y que ahí anda la gente ofreciendo que le damos, que le dieron. Continúa en el autobús y llega a un lugar que se llama Cojutepeque, que ahí venden chorizos y venden pupusas y venden, ¿cómo se llama? Pepino en bolsa. Y yo me recuerdo que en ese tiempo la calle por ahí pasaba, y yo, cuando no había comido, que había salido rápido del instituto bíblico, ahí era mi primera parada. Yo me pedía un par de pupusas, y aunque al rato iba con un dolor de panza terrible. Después de tantas experiencias de dolor de estómago, dije: no, mejor voy a comer en San Salvador, en un buen lugar, para evitar esos dolores de estómago. ¿Qué pasaba? Que comía bien en un restaurante, me subía al autobús y ahí iba el autobús. Cuando llegaba a Cojutepeque, joven, ¿le damos o ya le dieron? Pupusas, chorizos. Y yo, como iba con la panza bien repleta, le decía: no gracias, no gracias, no gracias, porque iba como bien lleno. Pastor, ¿qué es lo que está enseñando? Que el enemigo va a llegar cuando hay hambre. El enemigo va a llegar cuando hay hambre. El enemigo no va a poner una tentación de agarrar dinero que no es suyo o algo que no es suyo si usted está bendecido. ¿Entendió? Es decir, el enemigo llegará cuando hay hambre. Aquí llegó con el Señor cuando había ¿qué? Hambre. Entonces la primera tentación tuvo que ver con la propia satisfacción. Di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Cristo, la respuesta del Cristo hambriento demuestra que hay algo más precioso que el pan: la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo puso quieto al enemigo cuando le estaba sugiriendo que satisfaciera su necesidad de comer. La segunda tentación, a la propia destrucción. Échate abajo. Lo lleva a la punta del templo. Lo lleva a la punta del templo y luego le dice: échate abajo. Creo que es esa, ¿no? Aleluya. Entonces el diablo lo llevó a la estatua y ahí le puso sobre, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, échate abajo. Tenga cuidado cuando es el diablo el que te está elevando y no es Dios. Ojalá me puedan entender. Cuando el diablo te eleva para tu propia destrucción. Pero cuando Dios te eleva, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Es decir, algunas veces uno puede pensar, eso sabe cómo es. Y que en estos 44 años yo le he visto que de repente
hay unos hermanitos que siempre andan medio, que no están conformes en una iglesia. Y luego buscan a alguien que se le ve que a lo lejos se le nota que quiere ser líder, que quiere ser pastor, que quiere estar al frente de una congregación. Llega y dice: hermanito, pastoreonos usted. Y él dice: sí, el Señor está abriendo esta puerta. Hace años nosotros tuvimos un pastor guatemalteco que vino de Nueva York, un hombre que predicaba lindísimo, tan lindo que predicaba que yo veía en él mi sustituto. Pero él entendió mal una profecía que Dios le había dado. Una profecía que Dios le había dado, que le dijo: la tercera oferta es la mía. Es la mía, le dijo Dios cuando él se vino a Nueva York. Y él creyó que era esa, cuando unos hermanos de acá de la iglesia le ofrecieron que los pastoreara. Ese hermano terminó con la cara de lado, terminó enfermo. Logró llevarse 70 personas de la iglesia y le quedaron como 5 al final del camino. Es decir, terminó súper mal, porque él creyó, porque cuando yo hablé con él le dije: mire, mi querido hermano, lo convoqué, platiquemos. No, hermano, me dijo, el Señor me ha abierto esa puerta, porque Dios ya me había hablado, me dijo, que la tercera era la de él. Y Julana me ofreció ministerio, el otro me ofreció, y ahora que los hermanitos, me dijo, me dicen que los pastoreé, que ellos quieren un pastor, yo creo que es de Dios. Le salió el tiro por la culata, porque no era de Dios. Cuando Dios eleva, Dios bendice. Pero cuando es Satanás el que te eleva, y le dije: hermano, pero ninguna división es aprobada por Dios. Mire aquí la Biblia, mire capítulo 16 de Romanos, mire capítulo 1 de 1 Corintios. Esto no es de Dios, le dije. Yo quería ayudarle y lo amo al hermano, lo amé y lo amo. No quería su mal, pero por más que intenté, no pude hacerlo entender que estaba actuando muy mal. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas veces, como la linda hermana que pues también aprecio mucho, que me dice: el Señor me ha abierto una puerta de tener doble trabajo, por eso es que no me congrego, por eso es que solamente vengo domingo por la mañana, porque el Señor. Le dije: hermana, hay puertas que uno cree que Dios le ha abierto y no es Dios, porque cuando Dios abre una puerta es para mejorar, para crecer en el Señor y no para empeorar espiritualmente. Aleluya. Tercero, a la propia glorificación. Si me adorares, le dijo, te daré todo. Y por eso, por ejemplo, en Chile hay una iglesia ahorita que está siendo una sensación, la iglesia de Satanás, donde muchos se están congregando allí. ¿Cuál es la razón? Porque le dice: usted viene a esta iglesia, usted jamás va a volver a tener miseria, usted jamás va a volver a tener necesidad. Aquí le dice nuestro Dios, Satanás, Lucifer, les va a dar absolutamente todo. Es lo que les dice este líder que está en esa iglesia. Y lo tremendo es que dicen que todos llegan en grandes limusinas, en grandes carros, porque inmediatamente que van, le venden su alma al diablo. Y claro, si tú le vendes al diablo, y tenemos casos de cantantes famosos, de hombres que alcanzaron el éxito, pero le vendieron su alma al diablo. Usted a Cristo, nosotros le entregamos el alma a Cristo, y no promete riquezas ni grande prosperidad, pero lo que sí promete es que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Le dijo: si me adorares, te daré todo. Y eso sugería una manera fácil de poseer el reino de este mundo, sin tener que morir por ello. Pero Cristo no iba a aceptar un mundo no redimido. Cristo no lo iba a lograr de esa manera. Así que tengamos cuidados con los caminos fáciles, porque todos los caminos fáciles muchas veces son del enemigo y no son de Dios. Aleluya. Sexto, el tentador, el diablo. El diablo es una persona real, ni de gran poder. Por eso cuando yo escucho a algunos orar sin saber, y que quizás nosotros pasamos por ahí por ignorancia, cuando dice: diablo asqueroso, diablo sucio, que te pateo, usted no pisotea nada, hombre. Usted no sabe lo que está diciendo, porque allá cuando llegamos al libro de Judas dice que Miguel lo único que le decía:
el Señor te reprenda, Satanás. Es lo único que le decía. Y dice, ese libro dice que algunos hablan de las potestades superiores, de las autoridades superiores, porque queramos o no queramos, Satanás fue un arcángel y tiene un poder tremendo. Aleluya. Por supuesto, nosotros sabemos que Cristo es más poderoso que el diablo y todos sus demonios. Pero que es una persona y que tiene un gran poder. Y ahora viene una pregunta. ¿Era de él el mundo que le estaba ofreciendo a Cristo? ¿No? ¿Sí? No los entiendo. ¿Era del diablo el mundo que le estaba ofreciendo a Cristo? Sí. Mire lo que dice Juan 12:31. Juan 12:31 dice: ahora el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo afirma que Satanás es el príncipe de este mundo y que va a ser echado fuera cuando Él regrese en gloria a la tierra. Por eso es que nosotros tenemos problemas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en territorio enemigo. ¿Por qué territorio enemigo, pastor? Bueno, porque cuando el Señor creó a Adán, le dijo: Adán, tú vas a ser el Señor de toda la creación. Y le puso a Adán todo en sus manos. El gobierno de la tierra, el cuidado de la tierra, todo. Le dijo: Adán, aquí están las llaves, te las entrego. Tú eres ahora el Señor de todo. Y Adán recibió aquellas llaves. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el enemigo y tentó a Eva, y Eva comió del fruto prohibido, y después Adán, que no quería perder a Eva, come del fruto prohibido. Adán le entregó a Satanás voluntariamente las llaves. Se las entregó. Por eso van a ver ustedes que una de las cosas que Cristo hizo cuando Él muere en la cruz del Calvario y que descendió al infierno es a ir a traer aquellas llaves. Por eso en el libro Apocalipsis capítulo 1 Él viene y declara: y tengo las llaves. Sin embargo, todavía el enemigo sigue siendo el príncipe, aunque el Señor ya le quitó las llaves y un día lo va a encerrar. Aleluya, por 1000 años. Y luego será tirado al lago de fuego. La batalla de la fe. Nosotros tenemos una batalla y es una batalla de fe. No es una batalla física. Por eso aquí no se trata de estar uno haciendo ejercicio porque quiero ejercitarme, quiero estar fuerte para pelear con el diablo. Ese tipo de ejercicio no sirve para pelear con el diablo. Nuestra batalla es de fe. Y el medio que nosotros usamos o tenemos que usar para pelear con el enemigo es la palabra de Dios. Por eso cuando usted conoce palabra de Dios, usted presenta una batalla clara y contundente contra el enemigo. El enemigo lo ataca, pero usted sabe cómo defenderse. Usa bien el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, viene el diablo y le tira un sablazo y usted viene y se lo quita con la palabra de Dios. Por ejemplo, viene alguien, me escribió y me dijo: pastor, debemos amar a María porque es la madre de Dios, porque aquí hay un católico que dice que María es la madre de Dios. Sencillo, busque, saque todos los versículos donde aparece el nombre María. Váyase a una concordancia, y que me escuchen todos mis amigos católicos. Vaya y saque todos los versículos donde aparece el nombre María. Y si usted encuentra uno solo que diga que es la madre de Dios, esta iglesia acepta a María como madre de Dios. Pero si usted no encuentra un solo versículo que dice que María es la madre de Dios, venga y arrepiéntese y acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida.
Porque no hay ni un solo versículo que diga que María es la madre de Dios. Dice que María es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Aleluya. Entonces, el Señor siempre usaba la frase, expresión, escrito está. Pero si yo llamo a algún, voy a llamar a uno al azar, a cualquier hermano, al primero que se me ocurra, lo voy a llamar aquí ahorita, para que me venga a decir, por lo menos, nada más, 50 versículos de la Biblia de memoria. ¿Lo llamo o no lo llamo? Es más, voy a llamar a aquellos que se consideran muy santotes, a los que se consideran muy espirituales, a ver si saben Biblia. Porque yo le aseguro que llamo al hermano Félix, que no se siente tan santo, y este hombre se sabe más de 50 versículos de memoria. Ah, no solo sabe. Ah, bueno. Dejó las llaves. Hace años tuvimos un concurso de quién sabía más versículos de memoria. Y una muchacha, yo era el parte del jurado calificador, era el presidente del jurado calificador, y era un concurso de jóvenes, a quién sabía más versículos de memoria. Y lo tremendo es que ninguno de ellos podía repetir el versículo que el otro había dicho. Si ya el otro había dicho, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre. Si alguien lo decía, ya no lo podía decir el otro. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. No lo podía decir el otro. Tenía que ser versículos nuevos. Y me recuerdo cuando empezaron como unos 12 que habían sido campeones en su distrito y llegaron a la zona para concursar a ver quién se iba a llevar el primer lugar y que le íbamos a dar un premio, una gran Biblia. Y se quedaron dos muchachos, una muchacha y un muchacho. Y nosotros, el jurado calificador que yo tenía era para saber, número uno, que el versículo lo decía exactamente como estaba en la Biblia. Segundo, que no repetía lo que otro ya había dicho. La muchacha llegó a 400 y algo de versículos bíblicos de memoria. Se quedó solo el muchacho. Y como queríamos saber como cuántos más había versículos, lo paramos cuando iba por 600 y algo de versículos. Y que apenas iba por el Evangelio de San Juan. Le faltaba todavía todo el Nuevo Testamento. Porque él había venido desde el Antiguo Testamento, allá había venido, Salmos lo decía totalmente de memoria, solo ahí dijo una gran cantidad porque decía Salmos de memoria, pasajes de la Biblia de memoria. Dios mío, tremendo el conocimiento que tenía de la Biblia. Después me di cuenta que había salido al ministerio y lo raro, no tuvo éxito como pastor. Es pastor, pero no tiene así, digámosle, un tremendo respaldo, apoyo de crecimiento. ¿Por qué? Son las cosas que el soberano Dios conoce. Pero que usted debe conocer Biblia, debe conocer Biblia. Porque el Señor, cuando el enemigo vino a tentarlo, le decía, escrito está. Él confiaba en Dios. Como hombre tentado, se apoyó en la promesa divina. Y cuando usted y yo somos tentados, tenemos que apoyarnos en la promesa divina. ¿Y a dónde más podemos ir? ¿Qué más necesitamos? Si no solo la palabra, para poder librar la buena batalla de la fe. Y para que ya no vayamos a dormir. Mire la victoria. Después de que el Señor le dijo, vete, Satanás. Así amablemente el Señor lo corrió. Sin andar que diablo sucio, que diablo asqueroso, nada de eso, sino que solamente le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le dejó. Dije que el diablo le dejó. El diablo le dejó. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y vinieron ángeles y le servían. Es decir, su fe es recompensada con fortaleza del cielo. Y la posición nuestra de cristianos, como la de Cristo, está entre el amor de Dios, porque tenemos un Dios que nos ama y un enemigo que nos odia.
pero mayor es el que está al lado de nosotros. Entonces, cuando usted entiende esto, que Dios lo ama, ¿cuántos de ustedes saben que Dios los ama? Mire, que le valga un comino que el que está a la par suya no lo quiera amar. Que le valga un cero a la izquierda que el que tiene la mano le da la mano así de mala gana. O que usted le extendió la mano y que la ignoró. O que simplemente usted puede detectar, porque uno puede percibir a aquella persona que verdaderamente lo ama a uno y el que no lo ama, el que lo aprecia y no lo aprecia. Uno lo puede percibir, el Espíritu Santo nos da discernimiento. Pero a usted que le valga, que alguien no lo quiera, que alguien lo desprecie, al fin y al cabo lo único que usted y yo necesitamos es que Cristo nos ame y que Cristo nos apoye y que Cristo esté con nosotros. Lo demás es irrelevante. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias por los consejos, las enseñanzas que se desprenden de tu santa palabra. Señor, sé que más de alguno de mis hermanos está pasando ahorita por una terrible tentación y que quiere destruirlo. Sin embargo, Señor, tú estás a nuestro lado y tú nos vas a dar la victoria. Algunos otros están siendo probados. Tú, Señor, has permitido que sean probados, pero pasando esa prueba vendrá crecimiento. Pasada esa prueba vendrán cosas mejores, porque así es como tú trabajas en nuestras vidas. Padre mío, llévanos con paz, en mucho amor y tranquilidad de espíritu a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y decimos todos un amén, amén fuerte.